Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Aguilar y hoy hablaremos de bullying o acoso escolar. Bueno, hemos escuchado hablar a lo mejor respecto a este tema, sin embargo, en algunos lugares considero que todavía no se ha determinado como un tema de alta relevancia. ¿Por qué? Porque el bullying o el acoso escolar es un tema de violencia física, de violencia psicológica o sexual que se puede presentar en los centros educativos y son el resultado de múltiples factores, como puede ser la edad, el entorno familiar y bueno, también el entorno social, incluso la exposición a los medios electrónicos y televisivos que ahora vemos, ¿no? Y también de las redes sociales. Vemos a nuestros hijos, vemos adolescentes, todos estamos expuestos a ser víctimas del acoso escolar en centros educativos sobre todo, pero también a ser víctimas de agresiones verbales dentro de las redes sociales. Miren, para conocer un poco de estas cifras, en México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica y esto, bueno, afecta de manera relevante. Miren, el 25.35% se refiere a insultos y amenazas de niños contra niños. El 17% ha sido víctima de violencia física, ha sido golpeado. El 40.24% son víctimas de acoso y el 44.47% es de violencia verbal, psicológica, física y bueno, ahora a través de las redes sociales, como les comentaba. Entonces, son cifras alarmantes. 7 de cada 10 niños ha sido víctima de violencia y según la CEPAL, entre los 7 y 14 años se presentan las actitudes más violentas de niños y de niñas. Es increíble cómo el tema del acoso escolar, del bullying, como le llamamos también, ha ido incrementándose y que además, bueno, es un tema en donde los pequeños, en donde vemos a los niños, vemos a las niñas que sufren este tipo de violencia, pues con algunos síntomas que podemos identificar y que me gustaría mencionar. Por ejemplo, presentan signos de ansiedad, constante pérdida de objetos, presentan golpes inexplicables, hay mucha vulnerabilidad en el estado de ánimo de estos pequeños y puede ser que muchos de ellos tengan diferentes excusas todos los días para no asistir a clases. Se nos hace raro, ¿no? Como padres de familia a veces podemos observar alguno de estos síntomas y no ponemos mucha atención, no sabemos qué está sucediendo. También puede haber cambios en el desempeño y comportamiento escolar, pero también es importante, independientemente de ver si nuestro hijo es víctima de bullying, saber si nuestro hijo no ejerce bullying, ¿no? Esa es la otra parte, la que a lo mejor luego como padres de familia, pues es complicado. No queremos aceptar que nuestro hijo también, pues es algún niño violento, depende del entorno familiar, obvio. Miren, ¿cómo identifico si mi hijo ejerce bullying? Bueno, pues si manipula o domina a los demás, si es impulsivo, carece de empatía, define sus acciones como él se lo merece, ¿no? A lo mejor se considera superior a sus compañeros, incluso lleva a casa objetos que no le pertenecen. ¿Y cómo puedo ayudarlo? Porque la idea no es señalar, ¿no? Ni a la víctima ni al que produce o ejerce el bullying. No hay que segregarlos, no hay que discriminarlos, hay que apoyarlos. Entonces, ¿cómo puedo ayudarles? Hay que construirles un ambiente pues de confianza, ¿no? Que le permita el diálogo, que platiquemos con ellos, que les demos el tiempo, no se vale ignorar la situación, hay que buscar ayuda, ¿no? Hay que hacer actividades en familia, ¿no? Poner reglas claras, delimitar siempre las responsabilidades y las obligaciones y también fortalecer el sentimiento de responsabilidad. Creo que son algunas de las características que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que nuestros hijos son los que ejercen el bullying. Y también del otro lado, si es víctima de bullying, bueno, establecer un ambiente también de confianza, identificar juntos las alternativas de solución y fortalecer una red social de apoyo, ¿no? Entre profesores, padres de familia, platicar perfectamente esto para que
Ninguno de los dos, ni la víctima ni quien ejerce el bullying, sean señalados o discriminados por la comunidad, sobre todo porque los niños a veces es complicado cómo manejarlos, cómo decirles, cómo prevenir, ¿no? Tenemos que quitarnos prejuicios, roles, estereotipos de cualquier índole, que estén basados además en una ideología de inferioridad, ¿no? Considero que tenemos que ser muy cuidadosos en este tema, pero que también tenemos que darle mucha importancia, porque está ocurriendo en las escuelas y ahora vemos a niños que mencionan, ¿no?, que el 4 ojos, que el gordo, que porque eres flaco, y hay un tema complicado ahí en donde los niños a veces ya no quieren asistir a la escuela por este tema de violencia, ¿no?, de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, ¿no? Primero tenemos que reconocer principalmente que la violencia nunca es permisible. Tenemos que reiterarle al alumno, al maestro y al padre de familia que la violencia no es norma, no debe ser usual y nunca es justificable. Sobre todo eso, hay que concientizar a la comunidad escolar que un apodo, que un comentario despectivo o degradante entre individuos es violencia, y que no es necesario esperar a que el daño ocasionado a cierto individuo sea irreversible. A veces esto nos daña para toda la vida. Incluso ha habido casos de niños que pierden la vida, que hay un tema de suicidio, porque el acoso, tanto en redes sociales, sobre todo ahora en esta época, o en la escuela, ya es insuperable. Les genera un daño pues muy grave, ¿no? Me cuesta mucho hablar sobre el tema del suicidio, sobre todo en este tipo de problemática, pero es una realidad que no podemos dejar de ver, ¿no? Tenemos también que salvaguardar siempre el interés del niño, sus garantías procesales, ¿no? Esto es importante. Me parece también relevante que tenemos que asistir a cursos, a talleres con capacitadores, especialistas en derechos humanos que les proporcionen siempre los conocimientos para evitar la violencia. Me parece que es importante darles a conocer de qué se trata el bullying, quién puede ser víctima de bullying, quién también puede ejercerlo, a las características que esto implica, para que evitemos este tipo de problemas, ¿no?, que es tan recurrente. Hay que promover en las escuelas también la cultura de la denuncia, que quienes sufren maltrato o abuso sexual no lo comunican por temor o por sentimiento de culpa o por vergüenza. Tenemos que detectar también al interior de todos los planteles educativos cuáles son las zonas de riesgo para nuestros alumnos. Tenemos que siempre, como personas, como padres de familia, como profesores, salvaguardar la integridad psicológica y sexual de nuestros alumnos, ¿no? Todo esto, bueno, me parece importante también que mencionemos el marco jurídico, ¿no? Pues está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la de Beijing 1995, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y finalmente la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, ¿no? En su artículo 9 es muy claro, en donde ellos tienen derecho a tener una vida libre de violencia física, verbal, moral, psicológica, sexual o de cualquier otro tipo. Me parece de suma importancia que un tema como el acoso escolar o el bullying sea del interés de toda la ciudadanía, porque cualquiera de nosotros podría ser víctima de él. Y bueno, no creo que a muchos padres de familia les gustaría ver cómo sus hijos son violentados de diferentes formas, porque bueno, hay varios tipos de bullying que no había mencionado: el físico, el verbal, el sexual, el cibernético, incluso la exclusión social, ¿no?, en donde nuestros hijos están totalmente ajenos a una realidad social en donde los vemos excluidos totalmente, y eso es complicado. Entonces, miren, pues con esto me despido, dejo al debate como siempre este tema que es controvertido y me parece que un tema vanguardista, y me despido con lo de mis redes sociales, que es @Jessica Aguilar C, mi Facebook Jessica Teresa Aguilar Castillo, y bueno,
también en mi página jessicaaguilarcastillo.com.mx. Muchas gracias. Este programa es una realización de Púrpura Producciones.